Hola, mi nombre es Abraham Pacheco y hoy les voy a hablar acerca del tema de preparación para desastres, de la asignatura de toxicología clínica. Sin más preámbulo, vamos a empezar. Comenzando con la evaluación y comunicación de riesgos, la información sobre cuestiones de salud pública ambiental, la respuesta a una situación de materiales peligrosos y la educación de materia de biopreparación implican una comunicación directa y recomendaciones. Los principios de evaluación y comunicación de riesgo implican llamadas individuales a los centros de control de intoxicaciones, a las interacciones con el público y los profesionales médicos en las divulgaciones educativas, evaluación de la exposición ocupacional y ambiental y funciones de apoyo con otros organismos de salud pública de la preparación para el bioterrorismo, programas de seguimiento a la salud pública e investigación. La evaluación de riesgo es el proceso de determinar la probabilidad de toxicidad para un individuo o grupo tras una exposición percibida a alguna sustancia, generalmente denominada xenobiótico. Implica determinar la naturaleza y el alcance de la exposición, es decir, el xenobiótico, la dosis, duración y la vía, y sus efectos clínicos específicos y evaluar la probabilidad de los efectos de una situación determinada. Sin embargo, cualquier evaluación de riesgo suele basarse en información incompleta. Esto puede incluir características como la incertidumbre de la exposición al antibiótico o a una mezcla, si se ha producido una exposición real o solo la proximidad al xenobiótico, la falta de dosis exacta o características impredecibles como los factores del huésped, que podrán modificar la respuesta a una posible exposición. Lamentablemente, quienes realizan una evaluación de riesgo se ven afectados por sus propios prejuicios y suposiciones en la interpretación de los resultados, al igual que las personas en las que se comunica una evaluación de riesgo. Y la respuesta emocional a ser envenenado hace que la evaluación y la atribución sean aún más difíciles, aparte de que nuestra habilidad de evaluar situaciones no riesgosas es limitada. La respuesta de los individuos a la incertidumbre se correlaciona con su afinidad por uno de los componentes del paradigma de datos negativos, la ausencia de evidencia de daño frente a la evidencia de ausencia de daño. Estos puntos potencialmente convergentes en un espectro de conocimiento e investigación se han polarizado en un debate y la política como dos principios opuestos, el principio de Cajoe y el principio de precaución. El principio de Cajoe se resume en demostrar que algo es perjudicial antes de excluir un producto con beneficios conocidos por la preocupación de posibles efectos adversos futuros no probados. Un ejemplo muy común de este principio es la continuación de la comercialización de un xenobiótico después de que otro miembro de la clase haya sido retirado por problemas de seguridad. La posición alternativa, el principio de precaución, se resume como cuando haya amenazas de daños graves o irreversibles, la falta de certeza científica total no debe usarse como razón para posponer la adopción de medidas rentables para evitar la degradación del medio ambiente. Ahora, diferenciando la salud pública de la evaluación de riesgos de un individuo, es difícil trasladar la evaluación de riesgos para la salud pública realizada para poblaciones por entidades al nivel individual. Hay factores de incertidumbre que son usados en la ausencia de información específica acerca de la exposición humana para identificar una dosis sana considerable. Estos factores de incertidumbre son en realidad factores de seguridad para el efecto adverso de interés. Cuando los individuos sobrepasan estos límites, siguen estando protegidos por factores de seguridad muy robustos y no se están exponiendo, como se suele decir, a un daño definido. La evaluación de riesgo suele ser imprecisa. La caracterización del riesgo para el individuo debe evitar los conceptos estadísticos desconocidos, con el objetivo de comunicar la probabilidad de un riesgo significativo para la exposición realmente experimentada. La CDC ha codificado este enfoque para una comunidad utilizando términos como sin preocupación por la salud pública, preocupación por la salud pública, amenaza para la salud pública y riesgo inmediato. Aunque hay debate sobre el uso general de estos términos de forma aislada, un enfoque similar con un individuo podrá resumir la evaluación de riesgos utilizando las frases seguro, no se esperan efectos adversos, puede ser preocupante, tendremos que hacer algunas pruebas de seguimiento y este podría ser o es un problema.
hagamos los siguientes estudios o tratamientos. La comunicación del riesgo consiste en un intercambio de hechos y opiniones que permiten a un individuo o a un grupo tomar una decisión informada sobre un curso de acción o tratamiento. En la práctica, la comunicación de riesgos es una forma de traducir los conocimientos incompletos para que los individuos puedan tomar decisiones informadas. Se han creado principios para la comunicación de riesgo. Como podemos ver en la tabla, aquí se encuentran los principios y sus aplicaciones. Viendo los principios, está: acepte e involucre al individuo como un compañero. Planifique cuidadosamente y evalúe los esfuerzos. Escuche las preocupaciones específicas de las personas. Sea honesto, franco y abierto. Trabaje con otras fuentes creíbles. Satisface las necesidades de los medios de comunicación y hable con franqueza y compasión. Y si quieren pueden ponerle pausa para ver cada principio y cuál es su aplicación y cómo se interpreta este. Aunque algunas de estas recomendaciones son más aplicables a las deliberaciones e interacciones a largo plazo, gran parte de la comunicación individual realizada por el Centro de Toxicaciones y los toxicólogos médicos tiene éxito o fracasa en base a estos principios. Al crecer la oportunidad de interacciones repetidas a lo largo del tiempo para identificar y discutir las suposiciones y los prejuicios, los toxicólogos necesitan establecer credibilidad, escuchar las preocupaciones de la gente y comprometerse con las interacciones de seguimiento para poder transmitir eficazmente el riesgo para un individuo basado en los conocimientos y experiencias disponibles. Por lo tanto, una comunicación de riesgos eficaz debe abordar varias cuestiones. Una vez obtenida la mejor información sobre la identificación del xenobiótico y la naturaleza de la exposición, se debe transmitir lo siguiente: una magnitud probable de riesgo, donde se incluye el proceso del cual la persona es expuesta, la urgencia, la aplicabilidad, la incertidumbre de la evaluación de riesgo, la cual podría incluir el peor escenario posible, y también la opción de manejo, donde además del seguimiento, se debe presentar al individuo o al grupo de individuos el rango de opciones, asociadas a sus beneficios o sus riesgos relativos. Una recomendación resumida u opinión del presentador debe enfatizar las medidas específicas que las personas pueden tomar para disminuir la exposición o la toxicidad potencial si así lo indica el nivel de riesgo. Este último paso es muy importante porque la incertidumbre afecta significativamente a la capacidad de una persona para tomar las medidas adecuadas. La comunicación de riesgo se ha convertido muy importante en el aspecto para la preparación en contra del terrorismo. El mantenimiento de la preparación para eventos terroristas catastróficos debe utilizar las mismas técnicas de evaluación de riesgo y de comunicación adecuada para otros asuntos de salud pública urgentes. En cuanto al resumen de esta sección, una evaluación de riesgo de alta calidad y una comunicación de riesgo eficaz son la señal de una interacción exitosa entre el público y un centro toxicológico, y entre un toxicólogo y un paciente individual, los medios de comunicación y la comunidad de salud pública. También el apego a los principios generales incluye la obtención de la mejor información posible sobre las exposiciones potenciales y la transmisión de forma comprensible de una caracterización de riesgo de la enfermedad, la probabilidad de una vía o de exposición completa, los posibles efectos sobre la salud y las opciones de tratamiento. Es importante aclarar la diferencia entre las normas de salud pública y los riesgos de exposición individual, comprendiendo lo de las numerosas cuestiones psicosociales que influyen en la preparación, y la información debe proporcionarse en un contexto que permita a las personas priorizar una respuesta basándose en una presentación objetiva y equilibrada con respecto a su situación personal. Entrando a la sección de respuesta a incidentes con materiales peligrosos. Un material peligroso puede ser cualquier xenobiótico, sólido, líquido o gas con potencial de daño. A su vez se incluyen a los materiales químicos, biológicos y xenobióticos radiológicos. Normalmente lo que más nos preocupa son xenobióticos que pueden dañar a las personas, aunque un material peligroso también puede dañar a otros organismos vivos, al medio ambiente o a la propiedad. Un incidente de materiales peligrosos implica que se ha producido una liberación no planificada o incontrolada de un material peligroso o una exposición al mismo.
Para que sea considerado un incidente con materiales peligrosos, por lo general deben existir las posibilidades de que muchas personas o una gran zona se vean afectadas. De lo contrario, todas las exposiciones toxicológicas entrarían en esta categoría. Las respuestas a incidentes con materiales peligrosos se centran en la atención de pacientes expuestos a xenobióticos en el entorno prehospitalario, se prepara para múltiples víctimas y hace hincapié en la descontaminación de los pacientes, al mismo tiempo que trata de evitar la exposición y la contaminación de los primeros respondientes y de los profesionales de salud. La gestión de catástrofes tiene 4 fases: planificación, respuesta, mitigación y recuperación. En la planeación requiere la planificación de las acciones que se llevarán a cabo cuando ocurra una catástrofe, así como la práctica con ejercicios de simulacro de estas acciones. La planificación previa es fundamental para limitar los daños de un evento. En la respuesta incluye la movilización de los recursos adecuados y la gestión coordinada del incidente. La respuesta a un incidente con materiales peligrosos debe incluir la contención del xenobiótico seguida de la neutralización, la eliminación o ambas. En la mitigación, son planes y esfuerzos que intentan prevenir o reducir los efectos de un peligro potencial para que no se convierta en una catástrofe o minimizar los efectos de una catástrofe si ya se ha producido. En la recuperación se produce después de las necesidades inmediatas y la amenaza de la vida humana se aborden en la fase de respuesta y conlleva la restauración de los bienes, las infraestructuras y el medio ambiente. En componentes de respuesta, tras la liberación de un material peligroso, debe haber una notificación al personal de respuesta de emergencia. Es posible que los primeros respondientes no sean conscientes que un incidente esté relacionado con materiales peligrosos cuando responden. Por ejemplo, pueden ser asignados a responder a un paciente inconsciente sin saber que la causa de la emergencia médica era una exposición química. Aunque no se puede suponer que todas las respuestas de emergencia tengan una etiología de materiales peligrosos, los socorristas deben estar siempre atentos a estas situaciones. Si se conoce la identidad del xenobiótico antes de la llegada al lugar de los hechos, la investigación puede comenzar mientras los socorristas aún están en camino con la revisión de las propiedades físicas, químicas y toxicológicas del xenobiótico. Si no se conoce el xenobiótico, los esfuerzos para obtener esa información deben comenzar tan pronto sea posible. La identificación del xenobiótico o xenobióticos específicos implicados es de máxima prioridad porque muchos de los componentes de la respuesta dependen de las propiedades y efectos potenciales sobre la salud del propio xenobiótico. Dado que el número de materiales peligrosos es tan grande, resulta eficaz agrupar los materiales peligrosos según sus características toxicológicas. Se han ideado varios sistemas de clasificación. El Sistema Internacional de Clasificación de Peligrosos, o IHCC por sus siglas en inglés, es el más utilizado, y como pueden ver se clasifica en 9 clases. Clase 1, explosivos. Clase 2, gases. Clase 3, líquidos inflamables combustibles. Clase 4, sólidos inflamables. Clase 5, oxidantes y peróxidos orgánicos. Clase 6, materias venenosas y materias infecciosas. Clase 7, materias radiactivas. Clase 8, materias corrosivas. Y clase 9, materias peligrosas diversas. En cuanto a la exposición y contaminación, una persona puede haber recibido una exposición externa a materiales peligrosos y puede correr el riesgo de sufrir las consecuencias para la salud resultantes aunque no esté contaminada por los materiales peligrosos. Por ejemplo, una persona puede ser irradiada temporalmente por una exposición a una fuente radiactiva. Tras la exposición, un material peligroso puede permanecer sobre la víctima, externo, o dentro de ella, interno. La contaminación primaria es la contaminación de personas o equipos causada por el contacto directo con la liberación inicial de un material peligroso o por contacto directo en su fuente de liberación. La contaminación primaria puede ocurrir si el material peligroso es sólido, un líquido o un gas, mientras que la contaminación secundaria es la contaminación del personal o del equipo sanitario causada por el contacto directo con un paciente o un equipo cubierto con sólidos o líquidos adheridos que han sido retirados de la fuente
principal del derrame de material peligroso. La contaminación secundaria generalmente ocurre solo con sólidos o líquidos. La gestión de la escena es una característica fundamental en un incidente con materiales peligrosos. Casi siempre es necesario aislar la escena, denegar el acceso al público y a los medios de comunicación y limitar el acceso al personal de respuesta a la emergencia para evitar una contaminación innecesaria. Se establecen 3 zonas de control alrededor de una escena y se describen por temperatura, color y terminología explicativa. Como pueden ver aquí en la tabla, se pueden dividir como zona caliente, que es igual a zona roja o zona de exclusión o restringida. También zona tibia o templada la pueden encontrar, que es igual que zona amarilla o zona de descontaminación o reducción de contaminación. Y por último, la zona fría o zona verde, que corresponde a una zona de soporte. La zona caliente es el área que rodea inmediatamente un incidente con materiales peligrosos. Se extiende lo suficiente como para evitar la contaminación primaria de personas y materiales fuera de esta zona. La contaminación primaria puede afectar a quienes entran a esta zona. En general, la evacuación, pero no la descontaminación ni el cuidado del paciente se llevan a cabo en esta zona, excepto por abrir las vías respiratorias y colocar al paciente en una camilla con precauciones para la columna vertebral. En la zona tibia o zona templada es el área que rodea la zona caliente y contiene el corredor de descontaminación o de acceso, donde las víctimas y los miembros del equipo de entrada de materiales peligrosos y su equipo son descontaminados. Incluye 2 puntos de control para el corredor de acceso. Muchos consideran la posibilidad de iniciar la terapia en esta fase, en particular en el caso de las armas químicas o en eventos donde hay múltiples víctimas. Y en la zona fría es el área más allá de la zona caliente. Las víctimas contaminadas y el personal de respuesta a materiales peligrosos deben ser descontaminados antes de entrar en esta zona desde la zona caliente. No se espera que el equipo y el personal se contaminen en esta zona. Este es el área donde se reúnen los recursos para apoyar la respuesta a la emergencia de materiales peligrosos. El centro de mando del incidente suele estar situado en la zona fría, y de allí se puede prestar una mayor atención a los pacientes. La atención prestada en esta zona incluye el reconocimiento primario y la reanimación con el manejo de las vías respiratorias. También se revisa lo que es la respiración, la circulación, la discapacidad y la exposición con la evaluación de la toxicidad y el trauma. Uno de los objetivos fundamentales del personal de emergencia con materiales peligrosos es protegerse a sí mismos y al público. El equipo de protección personal puede crear riesgos significativos para la salud, incluyendo la pérdida de refrigeración por evaporación, el estrés por calor, físico o psicológico, el deterioro de la visión y el deterioro de la movilidad y comunicación. Debido a estos riesgos, las personas que participan en la respuesta de emergencia con materiales peligrosos deben recibir formación sobre el uso, descontaminación, mantenimiento y almacenamiento adecuado del equipo de protección personal. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos define 4 niveles de protección. Están los niveles A, de mayor protección, a D, con menor protección. Los diferentes niveles de equipo de protección personal están diseñados para proporcionar una elección, dependiendo de los peligros en un incidente específico de materiales peligrosos. El nivel A proporciona el nivel más alto de protección, tanto respiratoria como cutánea, y proporciona protección contra el vapor a las vías respiratorias, las membranas mucosas y la piel. Este nivel de equipo es hermético, totalmente encapsulado, y el aparato de respiración debe llevarse debajo del traje. El nivel B proporciona el nivel más alto de protección respiratoria y de protección contra las picaduras de la piel mediante el uso de ropa resistente a los productos químicos. No proporciona protección contra el vapor a la piel, pero sí en las vías respiratorias. El nivel de protección C debe utilizarse cuando se conoce el tipo de xenobiótico transportado por el aire, se puede medir su concentración, se cumplen los criterios para el uso de respiradores purificadores de aire y la exposición de piel y los ojos es poco probable. El nivel C proporciona protección contra las picaduras de la piel, igual que el nivel B. Sin embargo,
El nivel C tiene un nivel inferior de protección respiratoria a los niveles A y B. Y el nivel D es básicamente un uniforme de trabajo normal. No debe usarse cuando hay riesgo químico, respiratorio o cutáneo significativo. No proporciona ninguna protección respiratoria y una protección mínima en la piel. El nivel D se desarrolló específicamente para mostrar lo que no se debe llevar para protección química. Y aquí pueden ver un ejemplo del equipo de protección personal y el nivel que representan. Sostengo para que lo vean un momento. Ok, de nada. Continuemos. Uno de los principales objetivos de la respuesta inicial a materiales peligrosos es la descontaminación de las víctimas contaminadas. La descontaminación no solo reduce las consecuencias para la salud de la víctima al reducir el tiempo de absorción o exposición, sino que evita la contaminación secundaria. La descontaminación del equipo, del entorno y de toda el área, es decir, la zona caliente, también puede ser necesaria, pero es secundaria a la descontaminación de las víctimas. Se calcula que entre un 75 y 90% de los contaminantes pueden eliminarse simplemente quitando la ropa y la prenda de las víctimas. La descontaminación posterior se realiza normalmente utilizando agua para irrigar la piel de la víctima, lavando así físicamente, diluyendo o hidrolizando el xenobiótico. Sin embargo, la solubilidad del agua de un material peligroso debe ser considerada para determinar si el agua por sí sola es suficiente para la descontaminación de la piel o si se debe utilizar algún tipo de detergente. La regla general relativa a la solubilidad es lo semejante disuelve lo semejante. Al realizar la descontaminación se debe prestar mucha atención a toda la piel expuesta, en particular los pliegues de la piel, las axilas, la zona genital y los pies. La eliminación de los contaminantes internas suele ser mucho más problemática. En algunos casos se puede administrar medicamentos específicos para mejorar la eliminación o inactivar el material peligroso. La descontaminación de las víctimas y su traslado desde el lugar de los hechos requiere una metodología organizada para la categorización de la gravedad médica. El método triage más utilizado es el sistema de triage simple y tratado rápido, o START por sus siglas en inglés. Este sistema sigue un algoritmo sencillo que permite una categorización por colores basada en la respiración, perfusión y el estado mental de la víctima, donde inmediata se basa en el rojo, retrasada amarillo, herida ambulante o menor verde y fallecido en el color negro. Las víctimas pueden ser clasificadas inicialmente en la zona contaminada y volver a ser clasificadas después de la descontaminación. En cuanto al equipo de respuesta a emergencias prehospitalarias, el primer respondiente en el nivel de alerta, los primeros intervenientes en el nivel de alerta podrán ser los primeros en llegar al lugar de un incidente de emergencia con materiales peligrosos. Se espera que reconozcan la presencia de material peligroso, se protejan, aseguren el área y llamen al personal mejor entrenado. Deben adoptar una posición segura y evitar que otras personas entren a la zona. Deben reconocer que el nivel de mitigación supera su información y llamar a un equipo de respuesta a materiales peligrosos. También tenemos a la primera respuesta en el material operativo. Estas personas están formadas en todas las competencias de nivel de concientización y están capacitadas para proteger a las personas cercanas, el medio ambiente y los bienes expuestos a los efectos de emisiones de materiales peligrosos. Se espera que las personas certificadas en el nivel operativo asuman una postura defensiva, controlen la fuga desde una distancia segura y eviten que el material peligroso se extienda. Los individuos de nivel operativo están capacitados para realizar la absorción de líquidos, la contención de derrames, supresión de vapores y dispersión de vapores, y no operan desde la zona caliente. También tenemos al técnico de materiales peligrosos. Los técnicos de materiales peligrosos responden a las fugas de materiales peligrosos o las posibles fugas con el fin de controlar dicha fuga. Están formados en el uso de trajes resistentes a productos químicos, equipos de monitorización del aire, técnicas de mitigación y la interpretación de las propiedades físicas de los materiales peligrosos. Los técnicos son capaces de contener un incidente, hacer entrada segura en un contorno peligroso, determinar el curso de acción apropiado y rescatar a las víctimas y limpiar o neutralizar el incidente para
devolver la propiedad a un estado seguro y utilizable, si es posible. Estas personas están capacitadas para actuar dentro de la zona caliente para mitigar el incidente. Los componentes avanzados de materiales peligrosos consisten en proveedores avanzados de materiales peligrosos. Los paramédicos deben estar capacitados en el reconocimiento de los signos y síntomas causados por la exposición a materiales peligrosos y en la administración de terapia antidotal a las víctimas de intoxicaciones. La inclusión de esta formación en un equipo de respuesta a materiales peligrosos es beneficiosa, no solo por las necesidades del público, sino también para proteger a los técnicos de materiales peligrosos que entran en atmósferas peligrosas. También están las responsabilidades de atención al paciente del equipo de descontaminación prehospitalaria y del equipo de entradas de materiales peligrosos. Los técnicos en materiales peligrosos deben identificar las áreas de entrada y salida mediante puntos de control para el corredor de acceso, desde la zona caliente, a través de la zona tibia o zona templada, hasta la zona fría. Los miembros del equipo técnico de entrada de materiales peligrosos deben sacar a las víctimas de la zona caliente contaminada y llevar a los pacientes al punto de control interior del corredor de acceso. Los miembros del equipo descontaminan a los pacientes en el corredor de descontaminación de la zona de reducción de contaminación, o sea, la zona tibia. Y por último tenemos a las responsabilidades de atención al paciente de los proveedores de servicios médicos de emergencias en incidentes con materiales peligrosos. Los proveedores de servicios médicos que no forman parte del equipo de materiales peligrosos deben presentarse en el área de preparación del incidente y esperar instrucciones. A continuación, los proveedores deben evaluar a cada paciente, clasificarlo según corresponda y trasladar al paciente al punto de recogida de víctimas adecuado o transportarlo rápidamente al hospital si los recursos lo permiten. Las víctimas expuestas que son inicialmente asintomáticas deben seguir siendo observadas y reevaluadas por el desarrollo tardío de los síntomas, y el proveedor de servicios médicos de emergencia debe estar preparado para aumentar la categoría del triage del paciente. En las responsabilidades del hospital para las víctimas, lo ideal es que los médicos y el personal de servicio de urgencia local o regional reciban una notificación anticipada sobre un incidente con materiales peligrosos antes de que las víctimas lleguen al hospital. Esta notificación del hospital debe producirse lo antes posible en el momento del suceso para permitir el máximo tiempo de preparación. La notificación debe incluir, si se conoce, información sobre el suceso, los materiales peligrosos implicados, el número y el estado de las víctimas que deben ser transportadas al hospital, así como información sobre la descontaminación realizada. Se recomienda generalmente la asistencia de un centro de intoxicaciones y de un toxicólogo. El hospital debe tener un protocolo preestablecido por el cual los equipos de respuesta descontaminarán a los pacientes una vez que lleguen al hospital si no han sido descontaminados previamente o si se considera que la descontaminación sobre el terreno fue insuficiente. En cuanto al resumen de esta sección, tenemos que la respuesta a incidentes con materiales peligrosos es un enfoque integrado e interdisciplinario que involucra a los profesionales prehospitalarios, hospitalarios, de centros de intoxicaciones y de salud pública. La mayoría de los pacientes en incidentes con materiales peligrosos están expuestos a través de la inhalación de un gas, un sólido o un aerosol líquido. Los profesionales de la salud prehospitalarios y hospitalarios deben utilizar el equipo de protección personal apropiado cuando atiendan a pacientes que no han sido descontaminados. La descontaminación es fundamental para alterar la absorción de los pacientes y para evitar la contaminación secundaria de los profesionales y del equipo de asistencia sanitaria que se encuentran en la fase posterior. Y los principios generales de la toxicología se aplican independientemente si el paciente se encuentra en un incidente con materiales peligrosos en un entorno prehospitalario u hospitalario. Aunque los recursos de atención al paciente varían entre estos entornos de tratamiento, los principios fundamentales de la atención al paciente siguen siendo los mismos. Todos los pacientes deben recibir un reconocimiento primario y reanimación, haciendo un hincapié en las vías respiratorias, la respiración y la circulación. Entrando al tema de armas químicas,
Las armas químicas entran claramente en el ámbito de la toxicología médica. A diferencia de los diversos xenobióticos ampliamente estudiados por los toxicólogos que pueden causar intoxicaciones incidentales, las armas químicas están específicamente diseñadas para matar, herir e incapacitar. Por lo tanto, algunos compuestos generalmente considerados no letales, como el gas lacrimógeno y el gas pimienta, también se consideran armas químicas. Las armas químicas, al igual que los explosivos convencionales, generalmente producen efecto clínico en un plazo de segundos a horas, haciendo evidente una escena o zona caliente. En el caso de las armas biológicas, no todas las víctimas se presentan para ser atendidas al mismo tiempo en el mismo lugar. Los primeros en responder serán los servicios de urgencias locales y lejanos y los consultorios de atención primaria, lo que pone de manifiesto la necesidad de formación de estas especialidades. Las recomendaciones para mantener la preparación interna de los centros sanitarios incluyen la mejora de la formación para reconocer rápidamente los casos de víctimas masivas de guerras químicas y o biológicas, los esfuerzos para proteger a los profesionales sanitarios y el establecimiento de protocolos y descontaminación de triage se hacen con las recomendaciones siguientes: acceso inmediato al equipo de protección personal, instalaciones de descontaminación, clasificación de las víctimas entre las que se pueden descontaminar por sí mismas y las que requieren asistencia, instalaciones de descontaminación que permitan el uso simultáneo por parte de varias personas y que ofrezcan cierta privacidad visual, y un proceso de registro en el que se asignan números a los pacientes. También se encuentra el suministro de alimentos, agua y apoyo psicológico para el personal, traje secundario para separar a las personas que requieren tratamiento médico inmediato, proporcionar a las víctimas información sobre el agente implicado, los posibles efectos a corto y largo plazo, el tratamiento recomendado, las reacciones al estrés y las posibles soluciones. También manejar con cuidado la información que se difunda a los medios de comunicación para evitar informes contradictorios o erróneos y establecer una vigilancia posterior a la exposición. La descontaminación cumple dos funciones. Una, evitar la absorción y la propagación de una sustancia nociva en una víctima determinada. Y dos, evitar la propagación a otras personas. Las armas químicas que son exclusivamente gases a temperaturas y presiones normales, como el cloro de fosgeno o el cianuro de hidrógeno, solo requieren la retirada de la víctima de la zona de exposición. Las armas químicas dispersas en forma de líquido son las que se presentan la mayor necesidad de descontaminación, dado que los agentes nerviosos son muy potentes y tienen un rápido inicio de efectos, y algunas víctimas con una contaminación dérmica significa que pueden no sobrevivir para llegar a la atención médica. La ropa contaminada debe ser retirada y, si es posible, las víctimas deben quitarse la ropa para evitar la contaminación cruzada. La descontaminación debe hacerse tan pronto como sea posible para evitar la progresión de la enfermedad y debe ocurrir fuera de las instalaciones de atención médica para evitar la contaminación de la zona de trabajo. La liberación de armas químicas o biológicas puede caracterizarse como un evento de baja probabilidad y altas consecuencias. Las fuentes potenciales de exposición civil son los ataques terroristas, las liberaciones involuntarias de los arsenales nacionales, los ataques militares directos y los acontecimientos industriales. La amenaza o el uso real de agentes de guerra química y o biológica presentan factores de estrés psicológicos únicos. Incluso en las personas entrenadas, un entorno contaminado por la guerra química y o biológica producirá un gran estrés debido a la necesidad de llevar equipo de protección, la posible exposición a los agentes, la alta intensidad de carga del trabajo y la interacción con los muertos o los moribundos. Los trastornos de estado de ánimo, la cognición y el comportamiento serán comunes entre las víctimas expuestas o potencialmente expuestas como resultado de la incertidumbre, el miedo y el pánico que puede acompañar a un incidente de guerra química o biológica. Y las víctimas psicológicas probablemente superarán en número a las que requieren tratamiento médico. La difusión incontrolada de información puede agravar el terror y aumentar las bajas psicológicas. Imagínese la influencia de pacientes resultantes de una noticia que sugiera que cualquier persona con mareo o náuseas sea examinada para detectar toxicidad por agentes nerviosos, o que la fiebre y la tos indiquen una infección por anthrax. En cuanto a la población especial,
El embarazo no parece ser un factor significativo en el tratamiento de las mujeres víctimas de armas químicas, mientras que los niños difieren sustancialmente de los adultos en cuanto a los efectos de las armas químicas y los esfuerzos de descontaminación. Los niños respiran a una menor altura sobre el suelo y a una mayor velocidad que los adultos. Dado que casi todos los gases y vapores de las armas químicas son más pesados que el aire, los niños estarán expuestos a concentraciones más altas que los adultos en el mismo entorno de exposición y probablemente mostrarán síntomas antes. Los niños tienen una piel más fina y delicada, lo que permite una mayor absorción sistemática y una aparición más rápida de las lesiones con mostaza sulfúrica. La barrera hematocefálica también de un niño puede ser menos resistente que la de los adultos. Los niños tienen una mayor relación de superficie-masa y pueden ser más propensos a llevar una dosis tóxica o mortal de un arma química en su piel, y la mayoría de los niños necesitarán ayuda y supervisión durante los procedimientos de descontaminación. Mantener a una madre o un adulto o tutor con el niño debería ayudar tanto a la descontaminación como a la termorregulación. Hablando acerca de los agentes nerviosos, son inhibidores de la colinesterasa, compuestos de fósforo orgánico extremadamente potentes, y son los más tóxicos de las armas químicas conocidas. En su patología, el síndrome tóxico resultante incluye signos muscarínicos, como salivación, lagrimeo, defecación, calambres gastrointestinales y emesis, y también signos nicotínicos, fasciculación muscular, debilidad, parálisis, al igual que efectos centrales como son la pérdida de conciencia, convulsiones y depresión respiratoria. En sus efectos clínicos, la exposición a los vapores de agentes nerviosos producen efectos rápidos, en segundos o minutos, mientras que los efectos de las exposiciones a líquidos pueden retardarse a medida que el agente se absorbe a través de la piel. La exposición a los aerosoles o vapores afecta inicialmente a los ojos, la nariz y el tracto respiratorio. La miosis es común resultante del contacto directo del agente nervioso en los ojos y puede persistir durante varias semanas. Otros efectos oculares incluyen la inyección conjuntival, la visión borrosa y atenuada. La visión borrosa se atribuye a menudo a la constricción de la pupila, pero los mecanismos neuronales centrales también desempeñan un papel. El espasmo ciliar produce dolor ocular, cefalea, náuseas y vómitos, a menudo exacerbados por la acomodación de la visión cercana. La rinorrea, las secreciones de las vías respiratorias, la broncoconstricción y la disnea se producen con el aumento de la exposición. Con una gran exposición al vapor, una o dos respiraciones pueden producir la pérdida de la conciencia en segundos, seguida de convulsiones, parálisis y apnea en cuestión de minutos. Los agentes nerviosos líquidos pueden impregnar la ropa ordinaria, permitiendo la absorción percutánea y haciendo que la ropa de esos pacientes sea un peligro potencial para el personal sanitario antes de la descontaminación adecuada. La exposición cutánea leve produce sudoración localizada y fasciculaciones musculares tras un periodo asintomático que dura hasta 18 horas. La exposición cutánea moderada produce efectos sistémicos como náuseas, vómitos, diarrea y debilidad generalizada. La contaminación térmica sustancial producirá síntomas más tempranos y severos, a menudo con un inicio abrupto. La toxicidad grave por cualquier vía de exposición provoca pérdida de conocimiento, convulsiones, fasciculaciones generalizadas, parálisis flácida, apnea y incontinencia. En cuanto a los efectos cardiovasculares, son menos predecibles, ya que puede producirse bradicardia o taquicardia. Los efectos sutiles en el sistema nervioso central pueden continuar durante semanas, pero normalmente se resuelven si no se ha producido una lesión cerebral. Ahora hablando de los agentes fisicantes, son agentes que causan ampollas en piel y membranas mucosas. El gas mostaza es un líquido aceitoso de color amarillo a marrón con un olor parecido al de la mostaza, al ajo o el rábano picante. El gas mostaza tiene una volatilidad relativamente baja y una alta persistencia en el medio ambiente. No obstante, la mayoría de las lesiones históricas por mostaza se produjeron por exposición a vapor, un peligro que aumenta en climas más cálidos. El vapor del gas mostaza es 5.4 veces más denso que el aire, y el gas mostaza se congela a 13.9 grados centígrados,
por lo que a veces se mezcla con otras sustancias, incluyendo agentes de armas químicas como la cloropirictina o la lewisita, para bajar el punto de congelación y permitir su dispersión como líquido. Principalmente causa una inhibición indirecta de la glucólisis, la cual resulta en una necrosis celular. La exposición térmica produce lesiones relacionadas con la dosis. Después de un periodo latente de 4 a 12 horas, las víctimas desarrollan un eritema que puede progresar a vesículas y o formación de bulas y necrosis cutánea. La piel cálida, húmeda y fina tiene un riesgo mayor de sufrir lesiones por el gas mostaza, en particular el perineo, escroto, axilas, fosas antecubitales y cuello. También produce una latencia de varias horas tras la exposición ocular y del tracto respiratorio. Los efectos oculares incluyen dolor, miosis, fotofobia, lagrimeo, visión borrosa, blefarospasmo y daños en la córnea. La ceguera permanente es poco frecuente y la recuperación suele producirse en unas pocas semanas. La inhalación del gas mostaza provoca una traqueobronquitis química. La ronquera, la tos, el dolor de garganta y la presión en el pecho son quejas iniciales comunes. El broncoespasmo y la obstrucción de las membranas desprendidas se producen en los casos más graves, pero el daño del parénquima pulmonar solo se produce en los casos más graves también. La tos productiva asociada a la fiebre y la leucocitosis es común de 12 a 24 horas después de la exposición y representa una bronquitis o neumonitis estéril. Las náuseas y los vómitos son comunes en las primeras horas. La exposición a altas dosis también puede causar una supresión de la médula ósea. Se pueden producir varias secuelas a largo plazo, como son los carcinomas del tracto respiratorio, bronquitis crónica, enfisema, traqueobronquiomalacia, bronquitis obliterante, queratitis, cicatrización, cambios de pigmentación en piel, dolor neuropático crónico y prurito. La descontaminación es esencial para tratar a las víctimas expuestas a este gas, incluso en las víctimas asintomáticas, y el tratamiento posterior es una gran medida de apoyo, en la que se pueden utilizar, si es necesario, el uso de antiinflamatorios. El cloro, el fosgeno, varios organohalogenados y los óxidos de nitrógeno pertenecen a un grupo de sustancias químicas tóxicas denominadas irritantes pulmonares, porque todas ellas pueden inducir un síndrome de dificultad respiratoria aguda retardado por el aumento de la permeabilidad de la membrana alveolo-capilar. Aunque los agentes pulmonares no se han utilizado militarmente desde 1918, el riesgo de la exposición al cloro y fosgeno se mantiene debido a su amplio uso en la industria, o posiblemente como arma terrorista. El cloro forma una nube amarillo-verdosa, con un claro olor a acre detectable en concentraciones que no son inmediatamente peligrosas. El fosgeno es incoloro o se ve como una nube blanca como resultado de la hidrólisis atmosférica. El fosgeno, según los informes, huele a hierba, heno dulce, maíz o heno mohoso. El fosgeno produce lesiones por hidrólisis en los pulmones a ácido clorhídrico y por la formación de diamidas que se entrecruzan los componentes celulares. Produce tos, molestia en el pecho, disnea, lagrimeo y la queja peculiar es de que produce un sabor desagradable. Los agentes antidisturbios son productos químicos intencionalmente no letales que incapacitan temporalmente a las personas expuestas mediante una intensa irritación de las membranas mucosas y la piel expuesta. Estos agentes también se conocen como lacrimógenos, irritantes, agentes de acoso y repelentes humanos. Son sólidos a temperaturas y presiones normales, pero suelen dispersarse como aerosoles o como pequeñas partículas sólidas en aerosoles líquidos. El cloruro de fenacilo es el ingrediente activo del gas lacrimógeno, pero el alfa-clorobencilideno malononitrilo lo ha sustituido en su mayor parte por tener una mayor potencia, menor toxicidad y mejor estabilidad química. Cuando se utilizan para el control de multitudes, ambos se diseminan como aerosoles o como humo de dispositivos incendiarios. Las personas expuestas desarrollan una irritación en los ojos que progresa a una inyección conjuntival, lagrimeo, fotofobia y blefarospasmo. Las membranas mucosas de las vías aerodigestivo superior también pueden verse afectadas. La inhalación provoca opresión en el pecho,
tos, estornudos y aumento de secreciones. La exposición térmica puede causar una sensación de ardor, eritema o vesiculación, dependiendo de la dosis. Las víctimas generalmente se retiran del entorno ofensivo, que es el propósito principal de su uso como agentes antidisturbios, y recuperan de entre 15 a 30 minutos después. Las muertes son raras y suelen producirse por complicaciones en las vías respiratorias en exposición en espacios cerrados, donde es imposible salir de la zona. La capsaicina, gas pimienta, es un lacrimógeno natural que activa los receptores dependientes de calor, lo cual explica por qué exposición a este puede ser descrito como caliente. Ocasionalmente se notifican lesiones graves en las vías respiratorias y muertes por la exposición a estos dispositivos, normalmente solo con exposiciones prolongadas o muy concentradas. También tenemos a la difenilamina arsina, que es un agente vomitivo. Los efectos clínicos se retrasan durante varios minutos después de la exposición, momento en el que la víctima puede haber absorbido una cantidad significativa. Además de la irritación de las vías respiratorias superiores y de los ojos, provoca efectos sistémicos más prolongados como dolor de cabeza, malestar, náuseas y vómito. El tratamiento principal para todos los agentes antidisturbios es la eliminación de la exposición. La ropa contaminada debe retirarse y colocarse en bolsas herméticas para evitar exposiciones secundarias. La irrigación de la piel con abundante agua fría se utiliza para exposiciones térmicas significativas. Los tratamientos sintomáticos, como los anestésicos oftálmicos tópicos, los broncodilatadores o los antihistamínicos y corticosteroides orales, estén indicados según proceda en las víctimas más gravemente afectadas. La dermatitis inducida por la capsaicina se ha tratado de forma variable con inmersión en agua o aceite, vinagre, lejía, gel de lidocaína y suspensión antiácidas tópicas. El agua fría produce un alivio sintomático más temprano, pero la inmersión en aceite tiene un beneficio más duradero. En cuanto a los agentes incapacitantes, el bencilato de 3-quinoclidilino es un compuesto antimuscarínico que se desarrolló como agente incapacitante para la guerra química. Los efectos clínicos son característicos de los anticolinérgicos, con somnolencia, falta de coordinación y ralentización de los procesos de pensamiento que progresan hacia el delirio. Tarda menos de una hora en producir manifestaciones iniciales, alcanza su punto máximo a las 8 horas y sigue incapacitando durante 24 horas y tarda de 2 a 3 días en resolverse completamente. Y también los opioides de ultrapotencia han sido usados como agentes incapacitantes en las guerras químicas. Como resumen de esta unidad, los agentes de guerra química y biológica son atractivos para los grupos terroristas porque el impacto en términos de muerte, discapacidad y pérdidas económicas y pánico siguen siendo muy altos. El impacto psicológico del terrorismo de guerra química y o biológica puede superar con creces el de las armas convencionales o nucleares. Aunque la probabilidad de que los incidentes provoquen desastres sanitarios generalizados parece baja, las consecuencias son elevadas, y es necesario hacer preparativos sustanciales con antelación. La descontaminación temprana suele ser fundamental para las víctimas expuestas a agentes de guerra química. Los agentes nerviosos son potentes inhibidores de la acetilcolinesterasa, compuesto de fósforo orgánico. Producen toxicidad colinérgica que se trata con antimuscarínicos, especialmente atropina y oximas. Y las armas químicas vesicantes provocan ampollas en la piel y daños en otros tejidos en contacto, como los ojos o las vías respiratorias. Entrando al tema de las armas biológicas, la diferencia entre las armas biológicas y químicas implican un mayor retraso en la aparición de los síntomas clínicos tras la exposición a las armas biológicas, es decir, el periodo de incubación de la mayoría de las armas biológicas es mayor que el de la mayoría de la guerra química. La descontaminación es menos crucial para las víctimas expuestas a las armas biológicas que los agentes de guerra química. Además, algunas armas biológicas pueden reproducirse en el huésped humano y causar víctimas secundarias, y la enfermedad de la exposición a varios de estos agentes puede prevenirse mediante la administración oportuna de medicamentos profilácticos.
Las armas biológicas pueden incluir a las bacterias, hongos, virus o toxinas derivadas de estos microorganismos. Dado que las armas de toxinas no son organismos vivos, algunas autoridades las clasifican como armas químicas en lugar de biológicas, pero a efectos de discusión de ahora, las armas de toxinas derivadas de estos microorganismos se considerarán como armas biológicas. Dado que los efectos clínicos de las armas biológicas a menudo se retrasan varios días después de la exposición, puede ser difícil diferenciar las liberaciones ocultas de armas biológicas en las brotes de enfermedades que se producen de forma natural. Se proponen varios criterios epidemiológicos para ayudar a tales determinaciones. Como podemos ver aquí, pistas epidemiológicas que sugieren la liberación de armas biológicas y a manera de resumen está que una epidemia con una morbilidad y o mortalidad inusualmente alta, una curva epidémica que muestra una explosión de casos, una estrecha localización geográfica de los casos, un predominio en los síntomas del tracto respiratorio, brotes simultáneos de múltiples enfermedades inusuales, las personas inmunodeprimidas y de edad avanzada son más susceptibles, infección no endémica o epidemiología imposible, época no estacional de la infección endémica, organismos con patrones inusuales de resistencia a los antimicrobianos, víctimas animales de un mismo brote de enfermedad, ausencia de un huésped normal de la enfermedad zoonótica, tasas de ataque baja entre las personas que trabajan incidentalmente en áreas con suministros de aire filtrado o sistema de ventilación cerrado, utilizando máscaras EPA o permaneciendo en el interior durante las exposiciones al aire libre, vehículos de reparto o municiones descubiertas, información de las fuerzas del orden o de la inteligencia militar y reclamación de liberación de armas biológicas por parte de una fuerza beligerante. Para evitar una detección temprana, los terroristas podrían optar por liberar un arma biológica que cause una infección endémica o una enfermedad que imite a una infección de la zona durante su temporada de máxima incidencia. Y es por eso que se usan estas pistas epidemiológicas para poder identificar la liberación de arma biológica. Muchas armas biológicas producen síntomas no específicos y enfermedades que se ven raramente en la práctica clínica, por lo que pueden ser fácilmente mal diagnosticadas. La identificación clara, el aislamiento y el tratamiento agresivo temprano después de la exposición dentro de las primeras 24 a 48 horas son el mejor y único medio de reducir la mortalidad y los contagios al ver una liberación de este tipo de armas. Para su descontaminación, las armas biológicas son más eficaces cuando se dispersan en forma de aerosol. Poco después de una liberación conocida o sospechosa de bioaerosoles, la descontaminación es una preocupación relativamente menor porque los aerosoles tienen el tamaño necesario para alcanzar las vías respiratorias inferiores. Sin embargo, el simple hecho de quitarse la ropa eliminará en gran proporción a las partículas depositadas y la posterior ducha con agua y jabón probablemente eliminará hasta el 99.99% de los organismos restantes en la piel. Por lo tanto, la descontaminación después de una exposición al aerosol de un arma biológica, cuando sea necesario, se logra mediante el desvestido, o sea que se le quite la ropa a la gente, y la ducha con agua y con jabón. Ahora hablando acerca de agentes de guerra biológica específica, tenemos algunos que son los siguientes que les voy a mencionar. Empezando con el grupo de las bacterias, tenemos lo que es el anthrax, también llamado Bacillus anthracis, que es un bacilo gram positivo formador de esporas que se encuentran normalmente en los suelos. Generalmente la infección ocurre en granjeros, rancheros y en trabajadores a cargo de animal, sus pieles, su pelo o huesos de animales contaminados. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, a nivel cutáneo, es el resultado de la inoculación directa de las esporas a la piel a través de abrasiones u otras heridas, y representa alrededor del 25% de los casos humanos endémicos o de origen natural. Los pacientes desarrollan una mácula roja indolora que se vesicula, luego se ulcera y forma una escara color marrón negra de aproximadamente de 1 a 5 centímetros rodeada de edema.
La mayoría de las lesiones cutáneas se curan espontáneamente, aunque entre el 10 y el 20% de los pacientes no tratados evolucionan hasta la septicemia y la muerte. Cuando se trata con antibióticos, el carbunco o el anthrax cutáneo rara vez resulta mortal, y el anthrax no es transmisible entre humanos. Ahora hablando en el aspecto gastrointestinal, se produce al ingerir carne insuficientemente cocinada de animales infectados. Los pacientes desarrollan náuseas, vómitos, fiebre, dolor abdominal y úlceras en la mucosa que pueden causar una hemorragia gastrointestinal, perforación y sepsis. La mortalidad por anthrax gastrointestinal es de al menos el 50%, incluso con tratamiento antibiótico. En el sistema respiratorio, tras un periodo de incubación de 1 a 6 días, el paciente desarrolla fiebre, malestar, fatiga, tos no productiva y molestias torácicas leves, que pueden confundirse fácilmente con una neumonía adquirida en la comunidad. Los síntomas iniciales pueden mejorar brevemente durante 2 o 3 días, o el paciente puede evolucionar bruscamente hacia una dificultad respiratoria grave con disnea, diaforesis, estridor y cianosis. La bacteremia, el shock, la infección metastásica, como la meningitis, que se produce en aproximadamente el 50% de los casos, y la muerte puede seguir dentro de un periodo de 24 a 36 horas después de ser infectado. El tratamiento normalmente se puede hacer con antibióticos como son la ciprofloxacina y la doxiciclina. Y cuando se presenta anthrax respiratorio, normalmente se trata con antibióticos por vía intravenosa. Ahora hablando acerca de la plaga, la cual es causada por Yersinia pestis, que es un bacilo gram negativo que fue responsable de más de 200 millones de muertes y de 3 pandemias en la historia. La plaga naturalmente ocurrente se transmite a través de las moscas, que actúan como vectores que provienen de los roedores, o por gotas de flush de animales o humanos infectados. Los antibióticos deben iniciarse poco después de la exposición, porque una vez que se desarrollan los síntomas, la mortalidad es extremadamente alta. Existen 3 formas en las que se presenta la plaga. Primero tenemos a la bubónica, que tiene un periodo de incubación de 2 a 10 días, la cual es seguida de fiebre, malestar y ganglios linfáticos regionales dolorosos y agrandados, llamados bubones, y los ganglios inguinales son los más comúnmente afectados. Tenemos la plaga séptica, que en esta la septicemia secundaria ocurre en 23% de los pacientes que presentan la peste bubónica. Se puede ver diversas lesiones cutáneas en el lugar de inoculación, lo cual pueden ser pústulas, vesículas, escaras o pápulas. La gangrena distal puede producirse por la trombosis de las arterias pequeñas, lo que explica por qué las pandemias de peste se denominan a veces peste negra. Si no se trata, la peste bubónica tiene una tasa de mortalidad del 60%. Y en la forma neumónica, esta es una forma de infección en los pulmones que entre el 5 y 15% de los pacientes con peste bubónica desarrollan una peste neumónica secundaria por diseminación septicémica del organismo. La peste neumónica primaria se produce por la inhalación de gotitas respiratorias infectadas o de un aerosol de arma biológica diseminado intencionalmente. El periodo de incubación de la peste neumónica es de 2 a 3 días después de la inhalación. El inicio de la enfermedad es agudo y a menudo fulminante. Los pacientes presentan fiebre, malestar general y tos con esputo sanguinolento, que evoluciona rápidamente a disnea, estridor, cianosis y colapso cardiorrespiratorio. La neumonía por peste es casi siempre mortal a menos que se inicie tratamiento en las 24 horas siguientes al inicio de los síntomas. Y la peste puede diagnosticarse mediante diversas técnicas de tinción, estudios inmunológicos o del cultivo del organismo a partir de la sangre, esputo o aspirado de ganglios linfáticos. Y como tratamiento se utilizan los antibióticos. Los pacientes con peste neumónica deben ser aislados para prevenir casos secundarios, y las precauciones contra las gotas respiratorias son necesarias en la peste neumónica hasta que el paciente haya recibido antibiótico durante 3 días.
Siguiendo por las infecciones de bacterias, tenemos lo que es la tularemia, que es causada por Francisella tularensis, que es un pequeño cocobacilo gram negativo aeróbico, y en humanos se puede ocurrir de dos maneras. Tenemos primero lo que es la tularemia ulceroglandular, que es la más frecuente y se produce a través de la exposición de la piel o las mucosas a sangre o tejidos de animales infectados. Los pacientes desarrollan una úlcera local con linfadenopatía asociada, fiebre, escalofríos, dolor de cabeza y malestar general. También tenemos lo que es la tularemia tifoidea, que se presenta con fiebre, postración y pérdida de peso sin adenopatías, pudiéndose también presentar síntomas respiratorios prominentes como tos no productiva y molestias torácicas subesternales. El diagnóstico de la tularemia suele ser difícil, ya que el organismo es difícil de aislar mediante cultivo y los síntomas son inespecíficos. La radiografía de tórax puede mostrar infiltrados, linfadenopatía mediastínica o derrames pleurales, y el tratamiento se hace igual con antibióticos. También tenemos la brucelosis, que podría utilizarse potencialmente como arma de fuego incapacitante, ya que causa una enfermedad con baja mortalidad, pero una morbilidad significativa. Las brucelas, como pueden ser Melitensis, abortus y canis, son cocobacilos pequeños, aeróbicos y gram negativos que generalmente causan enfermedades en el ganado rumiante. Los humanos desarrollan la brucelosis al ingerir carne y productos lácteos contaminados o por transmisión por aerosol de animales infectados. La brucelosis suele presentarse con síntomas inespecíficos como fiebre, escalofríos y malestar general, esto con un inicio agudo o insidioso. Debido a que las brucelas son organismos intracelulares facultativos que se localizan en el pulmón, el vaso, el hígado, el sistema nervioso central, la médula ósea y la membrana sinovial, pueden aparecer signos y síntomas específicos de cada signo, de cada órgano, dependiendo de dónde esté las brucelas. Y ahora hablando sobre la última bacteria, la cual es Coxiella burnetii. Este es un organismo parecido a la Rickettsia, que se presenta en un periodo de incubación de 40 días y manifiesta enfermedad febril indiferenciada con cefalea, fatiga y mialgias. En la radiografía de tórax se observan infiltrados pulmonares en forma de parches que se asemejan a una neumonía viral o bacteriana atípica en el 50% de los casos, aunque solo la mitad de los pacientes tienen tos y aún menos pacientes presentan dolor torácico pleurítico. Las complicaciones son poco frecuentes y estas pueden ser hepatitis, endocarditis, meningitis, encefalitis o osteomielitis. Ahora, hablando acerca de los virus, tenemos lo que es la viruela. La viruela es causado por el variola virus. Antes de los esfuerzos globales de la OMS para erradicar la viruela naturalmente mediante la inmunización, las epidemias recurrentes de la viruela eran comunes y la enfermedad tenía una tasa de mortalidad de aproximadamente el 30% en las poblaciones no vacunadas. La viruela es descrita como muy contagiosa. La inmensa mayoría de las infecciones secundarias se producen entre contactos con familiares cercanos, especialmente los que duermen en la misma habitación o incluso en la misma cama. Y en el año de 1980 se declaró que la viruela había sido erradicada del mundo y se recomendó el paro en las vacunaciones. Su transmisión ocurre por inhalación de gotas de flush. Presenta un periodo de incubación de 2 a 14 días. Los pacientes presentan fiebre, malestar y postración con cefalea y dolor de espalda. También aparecen lesiones orofaringeas de 2 a 3 días después del inicio de la fiebre, y también se presenta una erupción papular en la cara que luego se extiende o se esparce hacia las extremidades. La fiebre continúa mientras que las erupciones se convierten en vesículas y luego en pústulas. Se forman costras a partir de las pústulas y eventualmente se separan dejando cicatrices. Las muertes ocurren usualmente durante la segunda o tercera semana de la enfermedad. La vacunación antes de la exposición
o 2 a 3 días después de la exposición provee una protección casi completa ante este virus. Aunque existen antivirales, una vez que empiecen los síntomas es improbable que estos sean efectivos, y se describe que incluso un caso de viruela debería ser considerado como una potencial emergencia de salud internacional y ser inmediatamente reportada ante las autoridades. Pasando a otro grupo de virus, tenemos que varios virus de ARN taxonómicamente diversos producen enfermedades febriles agudas caracterizadas por malestar, postración y aumento en la permeabilidad vascular que pueden dar lugar a manifestaciones hemorrágicas en los pacientes más afectados. Estas son los virus de fibras hemorrágicas. Todas son altamente infecciosas por la vía de aerosol, lo que las hace candidatas a ser utilizadas como armas de fuego en guerras biológicas. Entre ellos se encuentran los virus que causan la fiebre de Lassa, el dengue, la fiebre amarilla, la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo y los virus de Marburgo, ébola y Hanta. Hablando acerca de este último, el hantavirus es endémico de América del Norte. Ocasionalmente se producen epidemias naturales de infección humana, que pueden ser difíciles en ocasiones diferenciar a una liberación de armas biológicas. Las características clínicas que presenta esto es que pueden llevar a afecciones renales, hepáticas y hematológicas principalmente. En cuanto a las encefalitis virales, tres virus alfa antigénicamente relacionados de la familia Togaviridae plantean riesgos como armas biológicas: la encefalitis equina occidental, la encefalitis equina oriental y la encefalitis equina venezolana. Las aves son el reservorio natural de estos virus y los brotes naturales se producen entre los equinos y los humanos por transmisión de mosquitos. La infección de encefalitis equina oriental son las más graves en el ser humano, con una tasa de mortalidad del 50 al 70% y una alta incidencia en secuelas neurológicas entre los supervivientes. La encefalitis equina oriental es menos invasiva desde el punto de vista neurológico, y la encefalitis grave causada por la encefalitis equina oriental es rara, excepto en los niños. Los adultos infectados por encefalitis equina venezolana suelen desarrollar una enfermedad aguda, febril e incapacitante con una recuperación prolongada. Las encefalitis equinas tienen muchas propiedades útiles para la fabricación de armas, ya que pueden producirse en grandes cantidades, son relativamente estables y altamente infecciosas para los seres humanos como aerosoles, y se pueden elegir entre infecciones letales o incapacitantes. La encefalitis equina venezolana se considera la amenaza de arma biológica más probable entre las encefalitis víricas. Tras un periodo de incubación de 1 a 5 días, las víctimas experimentan la aparición repentina de malestar general, mialgias, postración, fiebres altas, rigores, cefalea intensa y fotofobia. Pueden seguir náuseas, vómitos, tos, dolor de garganta y diarrea. Y esta fase dura de entre 24 a 72 horas. Entre el 0.5 y 4% de los casos desarrollan encefalitis con meningismo, convulsiones, coma y parálisis, lo que lleva a una tasa de mortalidad de hasta el 20%. El diagnóstico suele establecerse clínicamente, aunque a veces se puede aislar el virus en suero o en frotis de garganta, y al igual también existen pruebas serológicas. El recuento de glóbulos blancos suele mostrar una llamativa leucopenia y linfopenia. El tratamiento es de apoyo y la transmisión de persona a persona teóricamente puede ocurrir a partir de gotitas de flush. La recuperación tarda alrededor de 1 a 2 semanas. Y eso fue todo hablando acerca de los virus. Ahora, hablando acerca de las toxinas, varias toxinas son derivadas de bacterias, plantas, hongos y algas, y podrían utilizarse teóricamente como armas químicas si se producen en cantidades suficientes. Debido a su gran potencia, solo se necesitarían pequeñas cantidades
para matar o incapacitar a las víctimas expuestas. Afortunadamente, los obstáculos en la fabricación de cantidades aptas para la fabricación de armas limitan el número de toxinas que son prácticas para su uso como armas biológicas. Y pues la discusión aquí está en que se limita a las toxinas de las que se sabe o se sospecha que han sido convertidas en armas. Las toxinas en sí no son organismos vivos y por lo tanto no pueden reproducirse, y por esta razón se podrá decir que son equivalentes a los que son armas químicas. Pero como las armas de toxinas se derivan de organismos vivos, se pueden clasificar como armas biológicas. Hablando acerca de la toxina botulínica, esta se ha desarrollado como arma biológica en los Estados Unidos y en otros países. Los dos medios más probables de emplear el botulismo son la contaminación alimentaria o el aerosol. Cualquiera de los dos métodos daría lugar al síndrome clínico del botulismo, caracterizado por múltiples parálisis de los nervios vulvares y una parálisis descendente, simétrica, que termina con muerte por insuficiencia respiratoria. El botulismo por inhalación a partir de incidentes de laboratorio se ha producido raramente en humanos y también se ha investigado en experimentos con animales. Hablando de otra toxina, la cual es resina, derivada de la planta de resino Ricinus communis. La toxicidad clínica de la resina varía según la dosis y vía de exposición. La inhalación de resina en aerosol provoca un aumento de la permeabilidad alveolo capilar y necrosis de las vías respiratorias tras una fase latente de 4 a 8 horas. La ingestión provoca una hemorragia gastrointestinal con necrosis de hígado, vaso y riñón. La administración intramuscular produce una grave necrosis local con extensión a los linfáticos. En ausencia de pruebas inmunológicas específicas, puede ser difícil diferenciar la intoxicación por resina de la sepsis debido a la presencia de leucocitosis y fiebres, por lo cual su diagnóstico en ocasiones puede ser bastante difícil. Y la última toxina de la que vamos a hablar es la enterotoxina estafilocócica B, que es una de las 7 enterotoxinas producidas por Staphylococcus aureus. Esta toxina es reconocida como un superantígeno debido a su profunda activación del sistema inmunitario al exponerse incluso en cantidades mínimas. Como arma biológica, la enterotoxina puede ser ingerida a través de alimentos o agua contaminada, dando lugar a una gastroenteritis aguda idéntica a la intoxicación alimentaria clásica por estafilococos. Si se inhala en forma de aerosol, la toxina produce fiebre, mialgia y una neumonitis tras un periodo de latencia de 3 a 12 horas. La inhalación puede ser mortal, pero lo más frecuente es que sea simplemente incapacitante durante varios días o semanas. Ahora mencionando a los hongos, los únicos hongos que figuran en la lista de microbios con potencial uso como armas biológicas son las especies de coccidioides. Sin embargo, el riesgo de enfermedad grave es muy bajo, lo que limita la utilidad de los coccidioides como un arma eficaz. Entre las toxinas fúngicas que se consideran de uso potencial como armas biológicas se encuentran las micotoxinas tricotecenas, las aflatoxinas y las toxinas de la amanita. Aunque la amanita es extremadamente potente, soluble en agua y estable al calor, su uso como arma estaría limitado por la dificultad de su producción en masa. La aflatoxina sería ineficaz en el campo de batalla, ya que su toxicidad aguda es incierta y el potencial carcinógeno es un fenómeno retardado. Sin embargo, ambas toxinas podrían ser eficaces como agentes de terror. Y hablando de las micotoxinas tricotecenas, estas son producidas por hongos filamentosos, los mohos, de varios géneros, incluyendo Fusarium myrtecium, Phomopsis, Trichoderma, Trichocesium y Stachybotrys. Las micotoxinas tricotecenas son inusuales entre los potenciales armas biológicas en el sentido de que la toxicidad puede ocurrir con la exposición a la piel intacta.
La toxina de los tricotesenos de origen natural se produce por la ingestión de granos contaminados o por la inhalación de toxinas en aerosol procedentes de heno o algodón contaminados. Los brotes de toxinas de tricotesenos ingeridas dan lugar a un síndrome clínico denominado aleucemia tóxica alimentaria, caracterizada por gastroenteritis, fiebre, escalofríos, supresión de la médula ósea con granulocitopenia y sepsis secundaria. Un síndrome clínicamente similar al envenenamiento agudo por radiación. La supervivencia más allá de esta etapa se caracteriza por el desarrollo de ulceración gastrointestinal y de las vías respiratorias superiores y hemorragia intradérmica y de las mucosas. Las toxinas tricotesenas son potentes inhibidoras de la síntesis de proteínas en las células eucariotas, produciendo citotoxicidad generalizada, especialmente en los tejidos de rápida proliferación. Ahora, en cuanto al resumen de la sección de armas biológicas, muchas armas biológicas son bacterias patógenas, virus o toxinas producidas por microorganismos. Las armas biológicas comparten muchas características con las armas químicas, entre ellas que el método de dispersión más eficaz para causar víctimas masivas sería a través de la aerosolización. La enfermedad tras la exposición a muchas armas biológicas incluyen signos y síntomas respiratorios. Las víctimas de las exposiciones a las armas biológicas pueden presentarse de forma retardada debido al periodo de incubación de la enfermedad. Sin embargo, con la identificación adecuada del agente, la profilaxis posterior a la exposición con antibióticos y o la vacunación pueden ser posibles. Con las precauciones universales típicas, las víctimas enfermas de la exposición a armas biológicas generalmente no presentan un riesgo de infección para los proveedores de atención médica y otras personas. Y a la excepción notable a esto incluyen la peste neumónica, la viruela y las fiebres hemorrágicas virales. Entrando ya a la última sección del tema de preparación para desastres, tenemos lo que es la radiación. Hoy en día utilizamos la radiación y los radionúclidos para una amplia gama de fines, que van desde los usos domésticos, como detección de humo, hasta la alimentación de satélites, el tratamiento de cáncer y examen de propiedades físicas de moléculas individuales. Puede haber distintas maneras en las que podemos definir lo que es la radiación, pero una manera sencilla de esto es que podemos decir que la radiación se define como la energía enviada en forma de ondas o partículas a otras partes. En los años 1900, Marie Curie descubrió que los núcleos inestables decaen o se transforman en forma de núcleos más estables, o hijas se podrá decir, mediante la emisión de diversas partículas o energía. La desintegración radiactiva se produce principalmente a través de 5 mecanismos, los que son emisión de rayos gamma, partículas alfa, partículas beta, positrones o por captura de un electrón. La emisión de estas diversas partículas hace que la desintegración radiactiva sea peligrosa porque estas partículas forman radiación ionizante, que vamos a ver más adelante. Y como concepto, la vida media es el periodo de tiempo que tarda un radioisótopo en perder la mitad de su radiactividad. Continuando con desintegración radiactiva, los fotones son partículas elementales que medían la radiación electromagnética. Dependiendo de su energía, la radiación recibe diferentes nombres que van desde las ondas de radio extremadamente largas hasta los rayos gamma de alta energía. Los rayos X y los rayos gamma son fotones de alta energía y solo se distinguen por su fuente. Los rayos gamma son emitidos por núcleos atómicos inestables a través de la desintegración radiactiva y tendrán una longitud de onda fija en función de la energía que los haya tomado. Los rayos X proceden de procesos atómicos fuera del núcleo. Las partículas beta también se denominan electrones. Estas se emiten durante la desintegración beta de un radionúclido inestable. Los positrones son electrones cargados positivamente y también pueden ser emitidos durante los procesos de desintegración. Los electrones tienen menos capacidad de penetración que la radiación gamma,
pero aún así las partículas beta pueden causar problemas de salud, principalmente a través de la incorporación o internalización en los organismos vivos, que también lo vamos a ver. Continuando, tenemos los que son las partículas alfa, estas son núcleos de helio, 2 protones y 2 neutrones, que son despojados de sus electrones y emitidos durante la desintegración alfa. Estas partículas son las más fáciles de blindar de las partículas emitidas mencionadas y pueden ser detenidas por un trozo de papel, piel o ropa. A diferencia de las partículas beta, las partículas alfa solo causan efectos en la salud cuando se incorporan. Los neutrones se liberan principalmente a partir de procesos nucleares, aunque los haces de fotones de alta energía utilizados en radioterapia también pueden producirlos. La desintegración natural de los radionúclidos no incluye la emisión de neutrones, lo que supone principalmente un peligro para la salud de los trabajadores de una instalación de energía nuclear o de las víctimas de una explosión nuclear. Única entre las partículas de radiactividad, cuando los neutrones son detenidos o capturados, pueden hacer que un átomo previamente estable se vuelva radiactivo en un proceso conocido como activación de neutrones. Y también tenemos a los rayos cósmicos, que completan el grupo de los distintos tipos de radiación a los que puede estar expuesto un individuo. Los rayos cósmicos son corrientes de electrones, protones y partículas alfa que se emanan de estrellas y supernovas. Caen sobre la Tierra desde todas las direcciones y pierden su energía al chocar con los núcleos de oxígeno y nitrógeno en las capas superiores de la atmósfera terrestre. Cuando llegan a la Tierra, la energía de radiación cósmica se ha reducido en varios órdenes de magnitud. Pero viajar o vivir en una altitud donde la atmósfera protege relativamente menos de la radiación cósmica significa una mayor exposición a estos rayos cósmicos, pero en general no se considera una amenaza significativa para los seres humanos en una vida cotidiana. Hablando acerca de las diferencias entre lo que es la radiación ionizante y la radiación no ionizante, tenemos que la radiación ionizante se refiere a cualquier radiación con energía suficiente para perturbar un átomo o una molécula con la que impacta. En esta interacción se elimina un electrón o se produce algún otro proceso de desintegración dejando un átomo modificado. Dependiendo de las características de la interacción, los enlaces químicos se alteran produciendo iones o radicales libres altamente reactivos. Para que una fuente de radiación suponga una amenaza para los tejidos, la partícula ionizante debe situarse muy cerca de los componentes vitales del tejido para causar daños. Los fotones de alta energía penetran profundamente y por lo tanto suponen un riesgo similar si proceden de una fuente externa como de una fuente incorporada. Como se ha señalado anteriormente, las partículas alfa tienen una penetración en los tejidos muy limitada. Por ello, los emisores alfa, los radionúclidos que se irradian estas partículas deben incorporarse para suponer amenazas para los tejidos. Las partículas beta también tienen una penetración tisular limitada y normalmente se incorporan antes de que produzcan daños, aunque una gran exposición externa a los emisores beta puede causar lesiones cutáneas que pueden poner en peligro la vida, como se va a discutir más a continuación. Ahora tenemos lo que es la radiación no ionizante, que esta abarca un amplio espectro de frecuencias de radiación electromagnéticas. En general, la radiación no ionizante consiste en fotones de energía relativamente bajas y se utilizan en forma segura en la transmisión de señales de telefonía móvil, de televisión, radares, microondas y campos magnéticos que emanan de la electricidad de alto voltaje y de los detectores de metales, por ejemplo. Aunque todo esto se considera radiación en el sentido que son energías liberadas de una fuente, estos fotones carecen de la energía necesaria para causar una ionización y daño celular. No toda la radiación a la que se expone un individuo supone un riesgo de daño celular. Gran parte de la radiación atraviesa el cuerpo y no causa ningún daño. Solo la fracción que es absorbida por los tejidos tiene la posibilidad de causar daño celular. La unidad del Sistema Internacional que describe la radiación absorbida es el Gray o GY,
que ha sustituido al RAD, que es dosis de radiación absorbida. En cuanto a la protección de la radiación, tenemos varios términos como son escudo, distancia y tiempo. Podemos ver que el escudo o blindaje, también se podría decir, se refiere al proceso mediante el cual se puede limitar la cantidad de radiación ionizante no deseada en un entorno determinado. La colocación de un material específico entre una fuente de radiación y un objetivo limitará la cantidad de radiación ionizante que interactuará con el objetivo, como es el plomo. Cuando una partícula de radiación ionizante incide sobre un material, existe cierta posibilidad de que interactúe con el material y se atenúe. Lo que ocurre como resultado de esa interacción depende de varios factores, incluyendo el tipo de energía, el tipo de partícula y el número atómico del material objetivo. También tenemos lo que es la distancia. La distancia es un factor muy importante de seguridad para limitar la exposición a la radiación. Debido a su masa y carga eléctrica, las partículas alfa y beta tienen una alta probabilidad de interactuar con la materia, como la atmósfera. El resultado es que estas partículas no viajan más de unos pocos centímetros a través del aire, y en general, alejarse unos metros de la fuente de este tipo de radiación es suficiente para tener una mayor protección. Y también tenemos lo que es el tiempo de exposición, que este es otro factor de seguridad importante para limitar la exposición a la radiación. Obviamente, cuanto más tiempo esté una persona expuesta a la radiación, mayor será la exposición. Hablando acerca de lo que es la irradiación, un objeto se irradia cuando se expone a radiaciones ionizantes. Uno puede ser irradiado cuando maneja isótopos radioactivos, se somete a algún diagnóstico médico como son rayos X o la tomografía, y las raras exposiciones a eventos de criticidad. Estas fuentes de radiación ionizante generan partículas que pueden penetrar bien en los tejidos y posiblemente causar daño en ellos. La radiación del cuerpo entero es aquella en la que todo el cuerpo está expuesto a la vez. Sin embargo, lo más habitual es de que los dispositivos de blindaje, como los delantales de plomo y las técnicas de colimación utilizadas en radioterapia, limiten la cantidad de tejido expuesto al objetivo previsto. El riesgo de daño tisular depende de la cantidad total de radiación y del tipo de tejido, porque los diferentes tipos de tejido tienen su propia resistencia intrínseca al daño por radiación. Un objeto irradiado no se vuelve radiactivo, a menos que se exponga a los neutrones, y por lo tanto las personas irradiadas no suponen ningún riesgo para los demás. Continuando con lo que es la contaminación se produce cuando una sustancia radiactiva cubre un objeto total o parcialmente. Varios ejemplos incluyen a un trabajador de laboratorio o de industria que derrama involuntariamente un radionúclido sobre la ropa o la piel, o una víctima de un dispositivo de dispersión radiológica, como una bomba sucia, en la que un radionúclido se empaqueta con un explosivo convencional y la explosión resultante dispersa el radionúclido. El riesgo de que las partículas de radiación dañen los tejidos suele ser bastante bajo, suponiendo que la contaminación se detecte y se tomen las medidas adecuadas para la descontaminación. Y también tenemos lo que es la incorporación. La incorporación se produce cuando un radionúclido es absorbido por el tejido a través de alguna vía que permite que el radionúclido entre en el cuerpo. Este principio se utiliza en muchos procedimientos diagnósticos y terapéuticos, como la prueba de esfuerzo con talio, la gammagrafía con galio o la terapia de ablación de la tiroides. Dependiendo de la dosis y del tipo de radionúclido, la incorporación puede provocar daños en los tejidos. Hablando un poco de lo que es la epidemiología, todos estamos expuestos a una forma u otra de radiación cada día. Aunque hay fuentes naturales de la radiación en la corteza terrestre que contribuyen significativamente a nuestra exposición general a la radiación, la contribución de fuentes de radiación creadas por el humano, específicamente exposiciones médicas, ha aumentado mucho en las últimas décadas. Una gran variedad de fuentes naturales nos exponen diariamente a los seres humanos a la radiación ionizante.
Las fuentes terrestres de radiación se originan en radionúclidos de la corteza terrestre que pasan al aire y al agua. Estos radionúclidos primordiales, llamados así porque sus vidas medias físicas son comparables con la edad de la Tierra, incluyen el uranio, el actinio y el torio. Las zonas geográficas varían en cuanto al contenido de estos radionúclidos. El radón, un gas noble radiactivo, presenta la mayor parte de la exposición humana a la radiación procedente de fuentes naturales. Este gas, que es un producto de descomposición natural del uranio y el torio, entra en las casas y otros edificios desde los propios materiales de construcción o a través de grietas microscópicas en las estructuras de los edificios. La segunda fuente natural de radiación procede de los radionúclidos ingeridos, de los cuales el potasio, un isótopo natural, es el más abundante. El potasio es el séptimo elemento más abundante en la corteza terrestre, y este potasio representa aproximadamente el 0.12% de este elemento natural, con una vida media de aproximadamente 1.3 millones de años. Este decae por emisión de rayos beta y captura de electrones. Y como fuentes de radiación de origen humano, tenemos que la tecnología de la tomografía axial computarizada es ahora muy fácil de usar. La preocupación por los posibles riesgos de cáncer derivados de este nuevo volumen de exposición se centra en los niños, en donde las dosis son más elevadas a pesar de la creciente práctica de adaptar la exploración al tamaño del paciente, y también porque su vida relativamente más larga hace que los niños tengan más posibilidades de manifestar un cáncer de desarrollo lento. También tenemos a la exposición ocupacional nuclear. Se estima que el número anual de trabajadores ocupados expuestos a la radiación en todo el mundo es de varios millones. Y tenemos la exposición ocupacional médica. Incluye principalmente a los médicos, enfermeras, técnicos de rayos X y trabajadores de laboratorio que reciben una dosis efectiva anual bastante alta comparado con lo que son las personas normales. Aunque esta radiación que reciben se ha reducido desde hace 25 años por el aumento de la tecnología, sigue siendo una exposición de la que se debería tener cuidado. Y esta exposición se ha disminuido posiblemente debido a los esfuerzos por mejorar las prácticas de protección. Por lo tanto, aunque el número de tomografías realizadas sigue la exposición del personal a la radiación, sigue siendo baja debido a la colimación y a la baja dispersión, así como al blindaje adecuado en instalaciones bien diseñadas. Tenemos que en la actualidad se han establecido normas de protección contra las radiaciones, que regulan la exposición a las radiaciones mediante un doble sistema de limitación de dosis. Las dosis a los individuos no deben exceder los límites establecidos y todas las exposiciones deben mantenerse tan bajas como sea razonablemente posible. El equivalente de dosis efectiva total no puede superar los 50 mSv por año para reducir el riesgo de efectos estocásticos. El uso de las radiaciones ionizantes, las fuentes de radiación y los subproductos de la energía nuclear se encuentran entre los procesos más regulados del mundo. La normativa sobre el uso médico de las radiaciones procede de múltiples organizaciones internacionales y nacionales. Entre los grupos internacionales se encuentran el Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas, la Comisión Internacional de Protección Radiológica, el Comité de Efectos Biológicos de las Radiaciones Ionizantes, la Comisión Internacional de Unidades y Medidas Radiológicas, la Fundación para la Investigación de los Efectos de Radiaciones y la Asociación Internacional de Protección Radiológica. Dado que las organizaciones internacionales no tienen autoridad para cumplir sus recomendaciones en todo el mundo, la mayoría de los países tienen sus propios grupos reguladores que cooperan a niveles internacionales. Abarcando lo que es la fisiopatología de la radiación, las radiaciones ionizantes provocan daños en los tejidos por varios mecanismos,
denominados efectos directos o indirectos. Los efectos directos se producen cuando las partículas dañan físicamente el ADN de una célula, lo que puede ocurrir en el esqueleto de fosfato del azúcar, en los enlaces de hidrógeno o en las moléculas de base. Aunque cualquier tipo de radiación puede causar este daño, es más probable que la radiación ionizante cause efectos directos debido a su mayor probabilidad de interactuar con el ADN. Cuando se produce este tipo de daño, puede producirse una mutación que puede dar lugar a alteración de alguna línea germinal, al desarrollo de una neoplasia o a la muerte celular. Sin embargo, el riesgo de que se produzcan estas consecuencias es generalmente bajo, debido a la escasez de ADN relativo dentro de una célula. El mayor porcentaje al porcentaje aún menor de ADN activo dentro de una célula determinada y a la capacidad de ADN de repararse a sí mismo. Mientras que el ADN representa un objetivo de baja probabilidad para la radiación, el resto del medio celular presenta un objetivo de mayor probabilidad. Los efectos indirectos se producen cuando la radiación impacta en una molécula y crea una especie reactiva, que luego reacciona químicamente con las moléculas orgánicas de las células alterando su estructura o función. Sin embargo, estos iones inducidos por la radiación son inestables y suelen convertirse en radicales libres. El agua, que se encuentra en gran abundancia dentro de las células, puede transformarse en un radical hidroxilo tras la interacción con la radiación incidente. El radical de hidroxilo se difunde solo en una corta distancia a través de las células debido a su naturaleza altamente reactiva y causa por sí mismo daños moleculares. Continuando, tenemos lo que es el efecto espectador, que se refiere al daño celular de las células no irradiadas que son vecinas de las células irradiadas. La inestabilidad genómica es una única mutación seguida de una cascada de mutaciones adicionales que alteran la fidelidad de la replicación genómica. Esta modificación puede encontrarse en la progenie celular muchas generaciones después de la irradiación y puede tener resultados imprevisibles en las generaciones siguientes. Aunque se ha sugerido muchas hipótesis, lo más probable es de que la inestabilidad se deba a un cambio regulatorio irreversible en la red de productos génicos celulares. Aunque cualquier molécula puede resultar dañada de diversas formas que se pueden provocar la lesión celular de diversa gravedad, las roturas de cadena doble del ADN son el tipo de daño que con mayor probabilidad pueden causar aberraciones cromosómicas o la muerte celular. La radiosensibilidad de la célula está directamente relacionada con su tasa de proliferación e inversamente con su grado de diferenciación. Ahora tenemos lo que es el efecto estocástico versus el efecto determinista. El daño por radiación que acabamos de describir tiene dos resultados consecuentes: mata las células o las altera y provoca cáncer. Los daños que no requieren un umbral límite para ser superados incluyen cambios mutagénicos y carcinogénicos en las células individuales, donde el ADN es el objetivo crítico y final. Este es el efecto estocástico de la radiación. Teóricamente, no existe una dosis de radiación demasiado pequeña para tener el potencial de causar cáncer en un individuo expuesto, mientras que los efectos estocásticos de la radiación pueden seguir a la exposición menos graves. Los efectos deterministas de la radiación suelen seguir a una gran exposición de todo el cuerpo, como un evento de tipo de Chernobyl. En términos de muerte celular, un número relativamente grande de células de un sistema de órganos debe morir para que el efecto sea clínicamente evidente. Este número de células muertas constituye un umbral límite que debe ser superado, y esto es lo que se conoce como efecto determinista o no estocásticos de la radiación. Hablando acerca de manifestaciones clínicas de la radiación, tenemos lo que es el síndrome de irradiación aguda, en el que se describen 4 etapas clínicas clásicas, que comienzan con la etapa prodrómica, donde se presentan náuseas y vómitos. Estos síntomas comienzan entre horas y días después de la exposición, aunque el tiempo de aparición post-exposición es inversamente proporcional a la dosis recibida.
La duración de la fase prodrómica es directamente proporcional a la dosis, es decir, cuanto mayor sea la dosis recibida, más rápido será la aparición de los síntomas y más larga será su duración, excepto en los casos en los que la muerte se produce rápidamente. A continuación, se produce el periodo latente, con una aparente mejoría de los síntomas, durante la cual el paciente puede haberse recuperado y no tiene dificultades clínicas aparentes. La duración de esta etapa está inversamente relacionada con la dosis y puede durar desde varios días hasta varias semanas. La tercera etapa suele comenzar entre la tercera y quinta semana después de la exposición y consiste en la enfermedad que se manifiesta. Si el paciente sobrevive a esta etapa, la recuperación es la cuarta etapa, que puede tardar semanas o meses en completarse. Las personas expuestas a cantidades superletales de radiación pueden experimentar todas las fases en unas pocas horas antes de una muerte rápida. Estas cuatro etapas describen las manifestaciones clínicas que pueden observarse como un resultado a una exposición masiva, pero los diversos sistemas del organismo manifiestan sus propias lesiones, que constituyen varios subsíndromes. Estos subsíndromes no son mutuamente excluyentes entre sí y pueden superponerse a medida que avanza la muerte o el daño celular. Tenemos lo que es el síndrome cerebrovascular, que se describe manifestaciones de lesión del sistema nervioso central tras una irradiación masiva. Se caracteriza por la aparición rápida o inmediata de hipertermia, ataxia, pérdida de control motor, apatía, letargo, shock cardiovascular y convulsiones. Tenemos también lo que es el shock cardiovascular, que es más probable debido al daño vascular sistémico, que puede agravar posteriormente al shock resultante de otros subsíndromes si el paciente sobrevive hasta este punto. Podría considerarse un subsíndrome de radiación vascular para ayudar a explicar los cambios hemodinámicos que se presentan tras una dosis masiva de radiación. Y también tenemos la neumonitis, que puede ocurrir de 1 a 3 meses después de la exposición. Esto puede conducir a una insuficiencia respiratoria, fibrosis pulmonar o cor pulmonale meses o años después de la exposición. Y como otros subsíndromes también tenemos el síndrome gastrointestinal, donde los hallazgos y efectos incluyen anorexia, náusea, vómitos y diarrea. A medida que el revestimiento de la mucosa se desprende, hay una diarrea sanguinolenta persistente con hipersecreción de fluidos celulares en el lumen y pérdida de peristaltismo, que puede progresar a una distensión abdominal y deshidratación. La destrucción de revestimiento de la mucosa permite la colonización por organismos entéricos con la consecuente sepsis. También tenemos lo que son los cambios hematológicos, que estos se producen tras una exposición de las células madres hematopoyéticas, que estas son radiosensibles, en contraste con los eritrocitos y las plaquetas más maduros que no son tan sensibles a esto. Los linfocitos también son radiosensibles y pueden morir rápidamente por una lisis celular tras una exposición. Esto contrasta con los granulocitos, que soportan mejor la radiación. Además de la muerte de las células madre y el agotamiento de los glóbulos blancos, la inmunodeficiencia, las plaquetas se consumen en las microhemorragias gingivales y gastrointestinales. El principal efecto del síndrome hematopoyético o inducido por la radiación es la pancitopenia, que conduce a la muerte por sepsis complicada por una hemorragia. Y por último tenemos lo que es el síndrome cutáneo. Una lesión local por radiación puede desarrollarse después de la exposición o puede tardar años en manifestarse completamente. Las células objetivo incluyen todas las capas, como son la epidermis, los canales de los folículos pilosos y el tejido subcutáneo. Los signos y síntomas pueden incluir bulas, ampollas, pérdida de pelo, prurito, ulceración y onicolisis. Y eso fue todo por parte de los subsíndromes. La radiación fue reconocida como un carcinógeno poco después de su descubrimiento inicial en 1985. La radiación demostró ser un carcinógeno universal capaz de inducir tumores en casi todos los tipos de tejido y en todas las edades.
De hecho, la capacidad de la radiación para inducir cáncer está tan bien establecida que durante estas últimas 3 décadas de investigación han utilizado los tumores inducidos por la radiación para centrarse en el daño del ADN y en los mecanismos de reparación. Las roturas de doble cadena son las lesiones biológicamente más importantes para inducir tumores. Aunque la radiación puede incluir mutaciones puntuales, también puede inducir supresiones, a veces de hasta un gen entero. Hablando acerca del manejo, el manejo se basa en una evaluación inicial y triage temprano. El tratamiento inicial de los pacientes expuestos a la radiación dependerá de diferentes factores, como la cantidad de radiación de la exposición y el número de víctimas del evento. Las exposiciones a la radiación a pequeña escala requieren al menos una breve evaluación de las quemaduras y traumatismos, dependiendo de las circunstancias que rodean la naturaleza de la exposición. En un suceso con víctimas masivas, deben seguirse los planes prehospitalarios establecidos para proporcionar el mejor tratamiento al gran número de heridos de diversa índole, dado que la exposición a la radiación también puede ir acompañada de una explosión de tamaño potencialmente catastrófico. El personal de respuesta debe utilizar las precauciones universales y debe asumir que todas las víctimas están contaminadas. La mayoría de los eventos solo requerirán un nivel de protección COD. Los protocolos de triage sobre el terreno adaptados al tipo de suceso en cuestión designarán a los pacientes de acuerdo a cómo se encuentren y no deben alterarse debido a la exposición a la radiación. La descontaminación preliminar, que incluye la retirada de la ropa y el lavado de la víctima, debe realizarse antes de transporte de esta víctima a un centro médico, teniendo cuidado de no contaminar a los proveedores o el equipo prehospitalario. Los pacientes no lesionados que estén contaminados deben ser trasladados a la altura del lugar del incidente para que reciban más atención. Una vez que el paciente está médicamente estable, se puede proceder a la descontaminación. Los pacientes que no han sido descontaminados antes de llegar al hospital, pero que están contaminados de forma grave, deberían ser detectados fácilmente como tales mediante un rápido examen con un instrumento adecuado. Como primer paso, toda la ropa debe retirarse suavemente, cortando y no desgarrando, como se hace normalmente con los pacientes traumatizados. El hecho de hacer rodar a los pacientes en posición supina permite recoger y embolsar cuidadosamente la ropa contaminada. La ropa contaminada debe ser cuidadosamente recogida en bolsas y marcada. La ropa embolsada y otros artículos contaminados deben retirarse del servicio de urgencias a un lugar designado para no presentar otra fuente de radiación. Después de retirar la ropa, vuelva a vigilar al paciente en busca de contaminación, prestando atención en las zonas expuestas como son el cabello. El cabello contaminado debe lavarse con agua y jabón antes de lavar el cuerpo para evitar la contaminación por goteo. Para los pacientes con heridas contaminadas, la descontaminación debe dar prioridad a la herida, luego los orificios corporales de la cara y después la piel intacta. Limpie siempre suavemente lejos de la herida. Irrigar suavemente para reducir las picaduras. Se debe de tener cuidado de no raspar la piel con un frotamiento demasiado vigoroso o afeitar el pelo. Las fosas nasales contaminadas pueden limpiarse a menudo haciendo que el paciente se suene la nariz. Idealmente, todos los fluidos de irrigación son recogidos para su análisis, pero esto estará limitado por los recursos y los detalles del evento. No se debe comer, beber ni fumar en el lugar de descontaminación. En el caso de pacientes con exposiciones menores a radionúclidos, como los trabajadores de laboratorio, la descontaminación es a menudo la única técnica de gestión técnica para limitar las lesiones. Los dosímetros portátiles identificarán las áreas contaminadas, que pueden ser selladas para limitar la propagación de exposición, especialmente si el radionúclido es de forma gaseosa. Al igual que en el caso de la exposición de mayor importancia, la ropa contaminada debe ser retirada y debe ser recogida. La piel contaminada debe lavarse con agua y jabón tibio repetidamente si es necesario. Al evaluar una zona en la que se ha producido un derrame de material radioactivo, se debe juzgar la gravedad del incidente para que se tomen las medidas adecuadas.
Si se ha producido un incidente importante que implique grandes cantidades de material radiactivo, o sea, una gran zona contaminada, reactividad en el aire o propagación de la radiación fuera de la zona, se recomienda la evaluación, la notificación al responsable de seguridad radiológica y llamada al personal de respuesta a emergencias local o regional. Los incidentes menores implican pequeñas cantidades de material radiactivo en los que la persona sabe cómo limpiar el lugar, tiene a mano el material de descontaminación adecuado y puede limpiar la zona en un tiempo mínimo y razonablemente corto. Hay varios agentes descontaminantes disponibles actualmente. En cuanto al manejo médico, la calidad de los ciudadanos de apoyo determinará el grado de morbilidad y mortalidad. La mayoría de los pacientes con síndrome de radiación aguda que sucumben suelen hacerlo por pérdida de líquidos, infección o hemorragia. Los pacientes irradiados pueden requerir tratamiento para las náuseas y vómitos, la diarrea, el dolor y la pérdida de líquidos y electrolitos. Los probióticos son la introducción de cepas selectivas no patógenas de Lactobacillus y bifidobacterias en el tracto gastrointestinal para suprimir el número de patógenos. Los accesos intravenosos deben establecerse y mantenerse con cuidado, ya que son propensos a las infecciones. Si se espera que el paciente se vuelva neutropénico, se considera la posibilidad de establecer un acceso venoso central o la colocación de un catéter central de inserción periférica. La reposición de líquidos puede comenzar con solución cristaloide con el objetivo de reponer las pérdidas gastrointestinales. La velocidad de infusión se modificará mediante la entrada y salida registrada y la evaluación de la superficie quemada. La prevención de la infección incluye la atención a varios aspectos de los cuidados, manteniendo al paciente en un entorno limpio e instruir el aislamiento para los pacientes cuando es necesario. Los cuidados de lesiones cutáneas dependen de la naturaleza, localización y extensión de las heridas. Los cuidados van desde el uso de calmantes o esteroides tópicos, pasando por agentes secantes y desbridamientos, hasta injertos de piel. El pronóstico de las personas expuestas a la radiación varía en función de la magnitud de exposición, el tipo de atención médica recibida y el número de víctimas en un determinado escenario de exposición. La supervivencia es inversamente proporcional a la dosis de radiación observada, e incluso en los tipos de células relativamente radioresistentes pueden morir por estas cantidades de radiación. En cuanto a las personas que fallecen a causa de la radiación, los cuerpos contaminados deben colocarse en una morgue temporal que está refrigerada. El uso de la morgue del hospital puede provocar la contaminación de ella. Estos cuerpos no deben ser incinerados, ya que esto solo retribuirá el material nuclear, ya que este no se destruye con el fuego. Hablando de unos casos especiales con la radiación, cuando es posible la exposición a la radiación a través de un examen médico, las mujeres embarazadas y los médicos han mostrado gran preocupación por los posibles daños al feto. En general, los efectos de la radiación sobre un embrión o un feto dependen de su etapa de desarrollo y de la dosis recibida. Muy al principio del embarazo, antes de la implantación, el embrión se encuentra en un periodo de desarrollo que se conoce como todo o nada, en el que el mayor riesgo de la radiación es el aborto, pero no mayor que el riesgo de base. Después de esto, el feto corre un mayor riesgo entre las 8 y 15 semanas, cuando se produce la mayor migración neuronal, lo cual puede tener muchas consecuencias. Y por último, tenemos lo que es el resumen de este tema. Tenemos que la radiación ionizante daña a los seres humanos a través de la alteración de la estructura y la función celular que puede conducir hacia la muerte o una mutagénesis. Tenemos que afortunadamente las grandes exposiciones a la radiación de la población en general son raras, fuera del entorno de un conflicto armado, y la mayoría de las contaminaciones que se producen son pequeñas y fáciles de controlar. Tenemos que el reconocimiento de la exposición y la descontaminación completa son los pasos críticos para minimizar la toxicidad potencial de una exposición. También el pronóstico se basa en la dosis, que puede estimarse sobre una serie de bases clínicas y de laboratorio. Y por último, aunque sean consecuentes, ni la contaminación ni la incorporación
deben tener prioridad sobre las más altas prioridades de emergencia y la cirugía urgente. Y eso fue todo por parte de mí acerca del tema de preparación para desastres.